una gran victoria sobre la adversidad. Vamos todos por favor en nuestras Biblias al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 20. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Haserón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos, y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la honra, Señor, y la gloria.
Te pedimos que nos acompañes en la explicación de esta palabra. Tengo dos intenciones hoy, y es terminar, como les dije ahora en la introducción, estas enseñanzas enfocadas en lo que es la situación actual y dar un giro hacia unos libros, quizás dos, no sé si de pronto uno o dos cortos de los profetas menores. Ya vimos dos libros históricos, como les dije, pero de todas maneras veamos un par de libros proféticos. La Escritura en su sabiduría me proveyó este empalme, por así decirlo, y ya entenderán al final de qué se trata. Pero quiero refrescarles un par de ideas, un par de frases para contextualizar los libros de Crónicas. Primero y segundo de Crónicas eran un solo libro. Luego en medio de las traducciones los separaron. Estos libros están mezclados con Samuel, están mezclados con Reyes, escritos entre el año 450 al 430. Dice la tradición judía que es de Esdras, pero eso no está comprobado, aunque la mayoría, muchos autores, se lo atribuyen a él porque terminando esta serie de libros empieza Esdras. Cabe recalcar que Crónicas se concentra en el don de la presencia de Dios. Esta insistencia en la presencia de Dios con su pueblo aparece en muchas referencias en que se dice buscad al Señor. Así pues, buscar al Señor significa por lo menos una cosa, y es acercarse a Él en adoración y oración. Una total dependencia absoluta a Él. Por otro lado, estos dos libros nos enseñan que buscar a Dios da como resultado su descanso en Él. En la Sagrada Escritura lo expresa el Espíritu Santo de la siguiente manera. En 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 15, dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hay descanso en la lectura de estos libros. En esta porción de la Escritura hemos visto 6 puntos que son esenciales, unos posiblemente más cortos que otros, pero son 6 puntos esenciales y quiero describírselos. El primero es una noticia, una gran amenaza. El segundo punto sería una reacción humana corregida con una actitud divina. Una tercera parte es una oración con una actitud correcta. Una cuarta es una respuesta de Dios a una oración correcta. Un quinto punto es un pueblo que cree a Dios con acción y adoración. Y una sexta, la proclama del Espíritu Santo por medio de Josafat. Vamos a desarrollarla. Una noticia, una gran amenaza. Ven que al principio estos 2 versículos iniciales hablan de que acudieron a él y le dieron un aviso. Josafat recibió una noticia cargada de amenaza, cargada de destrucción. Era inminente una guerra, y después de una guerra viene esclavitud, viene muerte. Él es el gran responsable de un pueblo y esto trajo a él cierta preocupación. También le dice a él, y es muy importante lo que dice una gran multitud viene para acá. O sea, vienen muchos ejércitos porque son 3 pueblos los que vienen contra él. Y créanme, uno al leer esto y de pronto pararse el día de hoy tendemos también, o el mundo, nosotros, los pueblos, las ciudades, los países, tienen una gran amenaza. La muerte está fuera de nuestras casas. O sea que es importante. Ahora, esa noticia trastornó en ese momento lo que estaba pasando en ese momento en Jerusalén. Ahora, cuando se recibe esa noticia, ¿qué pasa? Miren que él reacciona de una manera humana. De una manera humana porque dice el capítulo 20, en el versículo 3, dice, él tuvo temor. Temor. Quizás, y es muy interesante pensarlo de esa manera, es esta amenaza de guerra, eso genera un temor. Y la responsabilidad que él tiene, porque él tiene bajo su cargo un pueblo de Dios. Pero también este temor puede ser causado por el aviso que le da a él su conciencia, porque él había fallado, él había tenido una falla con Dios, como lo vamos a ver más adelante. Todos estos reyes, al final, siempre hay una especie de evaluación de cómo ellos
se comportaron, si hicieron lo bueno, si hicieron lo malo delante del Señor, si tuvieron ese reconocimiento por parte de Dios. Y en el capítulo 19, versículo 2, mire lo que dice. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Miren, él hizo todo lo posible por ser un buen rey, pero tuvo cierta relación con Acab, tuvo cierta relación con Ocosías, y eran reyes que no estaban conforme al corazón de Dios, eran reyes que habían hecho un mal gobierno. Entonces, digamos que cuando le dicen que esos pueblos vienen en gran cantidad contra él, quizás en su mente él recordó lo que le decía ese vidente Jehú. Claro que el versículo 3 de este capítulo 19 dice: pero se ha hallado en ti buenas cosas. Claro, él hizo muchas cosas muy buenas en el tema de educación, en el tema del pueblo como tal, en el tema blindó al pueblo con un gran ejército, que era muy importante en esa época, y también delante de Dios él tumbó muchos efigies o monumentos a la diosa Asera. Así que él hizo muchas cosas buenas, pero de todas maneras delante del Señor él había tenido unas fallas. Quizás ese temor vino por eso. Cada uno de estos reyes al final siempre tienen esa rendición de cuentas. Para Josafat está a partir del versículo, hoy vamos a estudiar hasta el 20, pero el versículo 31 adelante, ahí están las cosas buenas, pero también las cosas reprochables que le hizo el Señor. Posiblemente ese pánico o ese miedo que le dio fue por eso, porque venía un gran ejército o porque él había fallado delante del Señor. Ahora, ese pánico que le dio a él no fue un pánico que lo congeló, que lo inmovilizó, no. Él hizo lo que tenía que hacer, utilizó el único recurso que le daría la victoria. Él tenía un buen ejército, quizás era reconocido como un ejército organizado, que la ciudad estaba blindada, pero él sin Dios no era nada. Veamos, miren lo que dice la parte B de ese versículo 3. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Miren, esa actitud, todo esto se resume en esa palabra consultar. Es una palabra que aparece 2 veces tal vez en el hebreo y es traducida de muchas formas. Pero esta palabra es clave en el reinado de Josafat. Tiene un sentido básico de adorar, pero también tiene otro significado mucho más válido, y es de describir la voluntad de Dios. Entonces, cuando él dice rostro para consultar, es para descubrir la voluntad de Dios. Muestra que Josafat tiene una confianza más elevada en Dios que en sus propios recursos militares. Ante estas adversidades, miren ellos lo que él les pidió, y era pregonar ayuno a todo Judá. Ellos se humillaron, fueron a Jehová, fueron en oración y ayuno. ¿Recuerdan lo que vimos de Esther y de Mardoqueo? Y le pregunto, Iglesia Bíblica Semillas de Fe, acuérdense que en un momento en el estudio de Esther y Mardoqueo tomamos una decisión por esa semana de que nosotros pudiéramos ayunar. La pregunta es, ¿abandonamos el ayuno? ¿Hay ayuno todavía en nuestros días, en nuestras vidas? ¿Hay ayuno? Es una forma interesante. Miren en Marcos 9, capítulo 28 en adelante, dice: Jesús explica que la oración y el ayuno juntos eran una fuente de poder espiritual significativa. No es como que la oración o el ayuno nos hacen más dignos de ser bendecidos ni de hacer la obra de Dios, sino que la oración y el ayuno nos acercan al corazón de Dios y nos ponen más en línea con su poder. El ayuno es una expresión poderosa de nuestra dependencia total en el Señor. Bueno, a pesar de que nosotros podamos tener cierto miedo al inicio de una dificultad de esto, nosotros debemos venir postrados delante de Dios, humillados delante del Señor y clamar delante de Él, como dice el salmista en el capítulo
121, versículos 1 2. Miren cómo dice, Salmo 121, 1. Alzaré mis ojos a los montes, y miren la pregunta que hace el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta que él se da? ¿Mi ayuda viene de mi capacidad, de mi potencia militar, de mis competencias? No. El salmista dice, yo voy a levantar mis ojos a los montes, y él se pregunta, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda solamente puede venir de un solo lugar. Y miren cómo lo dice el salmista en ese versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miren qué hermoso eso, miren, él estaba confiando plenamente en eso. Pero miren que ahora vamos a saltar al versículo 13 y encontramos algo muy hermoso. ¿Con quién más estaban reunidos ellos? El pueblo fueron al templo, ahí estaban los sacerdotes, estaba el rey, estaba la gente muy cercana, pero miren lo que dice ese versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres, con sus hijos. No solamente los líderes, no solamente los pastores, no solamente los ancianos, son los que debemos ir en oración, en súplica, en clamor delante de Dios, sino también los niños. Hay que enseñarles que oren, hay que enseñarles que oren. Ahora, luego de ese entendimiento de que la única persona, lo único que los puede salvar es la relación con Dios, viene una oración con una actitud correcta. Esto está entre el versículo 5 y el versículo 12, no lo vamos a leer todo nuevamente. Un comentarista inglés, creo que es de apellido Clark, él es muy cercano a los wesleyanos, pero la frase que él ha, o esa descripción de esta oración me pareció bonita. Miren lo que dice este comentarista inglés, dice, a esta oración la llamó una de las oraciones más sensibles, piadosas, correctas en cuanto a su composición, una de las más elegantes jamás ofrecidas bajo la dispensación o la época del Antiguo Testamento. ¡Qué descripción tan hermosa! Ahora, el rey de Suecia, el renombrado Gustavus, oraba en el barco, en la orilla, en el campo, en medio de la batalla. Él siempre oraba esta oración como si fuera una pieza segurísima de su armadura. Esta oración para él era necesaria cuando él salía a la batalla. Ahora, vamos a ver qué compone esta oración, porque nos puede ayudar mucho. Primero, esta oración tiene un reconocimiento de a quién se le dirige la oración. Ese es un primer punto importante, a quién se dirige la oración. Hay un segundo punto importante que es el motivo de la oración, y tercer punto importante es reconoce la dependencia absoluta. Vamos a tratar de hablar un poquito más de esto. Dice así. Ahora, podemos encontrar estos elementos, digamos que importantes, dentro de lo que nosotros usamos en nuestras oraciones. Muchas veces arrancamos nuestras oraciones sin darle honor, gloria, alabanza a Dios, sino que de una vez estamos reconociendo delante del Señor el gran problema que tenemos. Pero no es que tengamos tampoco un esquema como se tienen que hacer las oraciones, pero digamos que esta oración es también un modelo hermoso, como lo ha sido siempre el Padre Nuestro, como nos ha dado esa instrucción el Señor. Miren lo que dice acá, dice, al soberano Dios hoy. Ese reconocimiento de a quién se dirige la oración, digamos que hay tres puntos importantes dentro de este primer punto. Dice, al Dios soberano hoy. Miren cómo dice el verso 6, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? ¿No hay quien se resista? En otras palabras, tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. Así arrancó la oración, reconociendo que Él es soberano hoy, que Él es soberano en las actuaciones hoy. Es bien importante eso, Él tiene el control de todo. Un segundo punto
de este reconocimiento de a quién se dirige la oración es: reconoce y trae a memoria la obra y el pacto que había hecho en el pasado. Una de las cosas importantes es reconocer la memoria y la obra y el pacto que había hecho en el pasado. Eso es importante. Miren el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En medio de la adversidad, hermanos, nosotros tenemos que recordar cómo Dios ha obrado soberanamente en otros momentos difíciles de nuestras vidas. Tenemos un momento difícil, recordemos cómo actuó Dios en otro momento antes. Hermanos, nosotros en los momentos de nuestras dificultades, de nuestras adversidades, nosotros tenemos que reconocer que Dios ha obrado de una manera gloriosa en otros momentos. Y es lo que hizo el salmista en el Salmo 103. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego de esto el salmista habla de todos esos beneficios que Dios le ha traído a él. Es bien importante reconocer eso en Dios. Y un tercer punto del primer punto dice: reconoce que es un Dios que escucha y está con ellos. En el versículos 8 y 9 habla de eso. Dice: y tú nos oirás y salvarás. Así termina el versículo 9. Hermanos, el Salmo 34 en el versículo 15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Miren lo que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. No es que están hoy y mañana, no, siempre están atentos de los justos. Y siempre están atentos sus oídos al clamor de nosotros. Hermanos, nuestro Dios está atento a nuestro clamor cuando nosotros oramos. Cuando nosotros clamamos a nuestro Dios en medio de la adversidad, nosotros no estamos hablándole a algo etéreo, algo inexistente. Nosotros no estamos hablándole al aire. Nosotros estamos hablando a una persona que nos está escuchando y que está atento completamente a nuestro clamor. Clamémosle a Dios. Él nos está escuchando. Entonces hemos visto esa primera parte, y es el reconocimiento de a quién se dirige la oración. Entender cuál es el Dios poderoso que nosotros tenemos, que Él nos escucha, que ha hecho para nosotros grandes obras en el pasado y que seguirá haciendo obras para nosotros. Hay un plan, hay una agenda, hay algo que se va a cumplir en nuestras vidas y el Señor lo está cumpliendo punto por punto. Así que vamos a ver el motivo de la oración.